Shalom, shalom familia. Quien les habla, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales, de la Keilah de Yeshua. Y un saludo cordial a todos mis hermanos de la Keilah y aún mis hermanos que están dispersos por este mundo. Quiero darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a su Hijo, Yahushua HaMashiach, por permitirme una vez más el poder estar con ustedes en esta serie de audios, volviendo a la casa de mi Padre, y para poderla compartir con ustedes las enseñanzas del Mesías y aún de la Torá. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro mentor, el Mori Aarón Morales, y a su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Hoy el estudio tiene que ver con las 10 vírgenes. ¿Y dónde está usted? Y es decir, ¿dónde estamos? Porque el Mesías siempre habló en parábola para llamar la atención de su pueblo o las personas que estaban ahí, los oyentes. Dentro de la cultura hebrea siempre se habla una historia o un cuento, pero dentro de ese cuento siempre hay una gran verdad. Verdad que siempre el Mesías puso a las personas no solamente a pensar, sino que realmente hicieran un giro de 180 grados, lo que se conoce como Teshuvah, un tikkun y un debekut, de que él era la persona que el Padre había traído a casa, era la persona que fue enviado por el Padre, que él era el Mesías prometido y que las naciones aún sabían de que en Israel iba a venir un Mesías, un rey, un hombre que iba a traer paz, a gobernar, y que iba a ser amplio su ministerio o su obra como rey, pero que sin embargo mucha gente, por tener a veces ideas preconcebidas, cuando vino el Mesías, estructuras mentales, le cambió el panorama. Hubo muchos de ellos que tuvieron que desaprender para volver a aprender los dichos, lo que quiso decir el Mesías y cuál era el llamado realmente de lo que hizo el Mesías. Antes de comenzar la cita, quiero orar para darle la gloria al Padre y que Él tome el control de todo lo que voy a hablar y que sea Él a través de su Rúa, su espíritu, trayendo la shalom y el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría aún de lo que voy a compartir para ustedes. Padre, bendito eres tú, Rey del universo, que nos has dado a tu Hijo como Rey soberano y que le hemos aceptado como nuestro Rey. Y que en tus manos están nuestros días y que en tus manos está el control de todo lo que tú haces para con nosotros. Gracias una vez más para poder compartir esta serie de audios para tu pueblo. En el nombre del Mesías, amén y amén. Bien, vamos entonces al capítulo 25 del libro de Mateo. ¿Qué nos dice el libro de Mateo? Mateo capítulo 25 dice: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Pero porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas conjuntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabeceaban y durmieron. Aquí vemos que el Mesías está hablando de 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. ¿Qué es la lámpara? Algo que te da, ¿para qué? Para alumbrar. Pero si tú no le colocas aceite a esa lámpara, dificulta que ella pueda alumbrar porque no tiene el aceite.
tú eres esa lámpara. Ahora, ¿qué simboliza el aceite? El aceite simboliza luz, verdad, pureza, donde hay luz que pueda ver, tú puedas palpar, caminar. El aceite trae revelación y donde tú puedes tener la visibilidad de ver las cosas realmente como es. Dentro de la cultura hebrea, esto era muy común. ¿Por qué? La manera de realizar las bodas en el pueblo de Israel en el primer siglo y antes que viniera el Mesías, se acostumbraba a que cuando alguien se comprometía, tenía que llevar una dote por la persona, por la mujer en este caso, se ponía el acuerdo y había como una especie de contrato. Ya ahí legalmente, digamos que tú estabas desposada, es decir, estabas comprometida, tenías un dueño. Pero cuando llegaba el día de la boda, esta persona tenía que ir a la casa de su esposo. Y normalmente las personas cuando salían iban acompañadas de los padres, de los familiares, amigos, primos, sobrinos, toda la familia pues, de ambas partes. Y acompañaban a la novia hasta las casas del novio, en este caso el padre del novio. Y es cuando salían la familia hacia la casa del novio, era interesante porque iban todos con lámparas, iban con antorchas, llevaban comida, fruta seca, vino, lo que pudieran llevar para la boda. Pero lo primordial era que el aceite y la lámpara para poder alumbrar el camino. Cuando el Mesías está hablando del aceite, dice que él tardó un poco y dice que todas cabeceaban. Es decir, se estaban durmiendo. Ese dormir tiene que ver con, digamos, como con un letargo. Que gente que de repente ve que el Mesías no viene y empieza a hacer cosas, a descuidarse, a otros no les importa. Eso es lo que está diciendo el Mesías allí. ¿Qué más? Pero a medianoche hubo un clamor y aquí el esposo salió a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pero las lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo, y más bien a los que venden, comprad para ustedes mismas, no sea que compren, y no sea que haya suficiente para vosotros y para vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo y preparada entraron con él a la fiesta de boda, y fue cerrada la puerta. ¿Qué nos está diciendo el Mesías aquí? El Mesías nos está diciendo algo. En la cultura hebrea se sabía cuándo se abren las puertas y cuándo se cierran. Entonces, es aquí donde quiero llamar la atención. Muchos de nosotros salimos, o quienes estamos saliendo del cristianismo, y estamos conociendo esta gran verdad. Hay mucha gente del cristianismo que se están quedando rezagadas y no están recibiendo esta verdad. Entonces, tú al recibir este aceite, este conocimiento, esta luz que te está revelando el Padre, tú estás conociendo una verdad. Y eso es lo que simboliza el aceite. Que tú sabes cuándo va a venir tu rey. Tú sabes cuándo es el abrir de puertas y cuándo se cierran las puertas en Israel. Entonces, yo quiero ir tomando pasaje para ir llevándolo y hacer una estructura donde usted pueda entender qué simboliza el aceite y el porqué de la precaución del aceite. Y por qué el Mesías nombra a las 5 sensatas y a las 5 insensatas. Entonces, las sensatas tienen el conocimiento del Padre, sabe cuándo va a venir su Mesías, y la insensata cuando van a buscar el aceite dice que se cerró las puertas. ¿Por qué? Porque cuando fueron a comprar el aceite, el buscar el conocimiento de esta verdad que le estoy diciendo, va a ser tarde para muchos. La idea es que usted salga de allá y pueda conocer esta verdad. Vamos a parar un momentico aquí, en el verso 10, pero quiero que vayamos al libro de Éxodo,
Éxodo capítulo 27, versículo 20. Perdón, corrijo, capítulo 20, dije así, capítulo 27, verso 20, bueno, ese es el capítulo. Capítulo 27, verso 20 de Shemot. ¿Qué dice de Éxodo? Y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que traigan el aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos mantendrán en presencia de Jehová y será estatuto perpetuo delante de los hijos de Israel por sus generaciones. Los hijos de Aarón tenían un compromiso que esa lámpara debería permanecer alumbrada. ¿Para qué? Dando a entender que el Padre siempre es luz dentro de su pueblo, que hay una intimidad y hay una relación donde hay una verdad y que esa luz y ese aceite no solamente alumbra al pueblo de Israel, sino que alumbra también a las naciones. ¿Por qué? Porque el propósito del Padre es atraer no solamente al pueblo de Israel, sino a todos sus hijos que están dentro de las naciones. Y usted tiene que conocer esta verdad. Levítico capítulo 24, verso 2, ¿qué nos dice? El libro de Levítico capítulo 24 nos dice lo siguiente. Aarón la dispondrá en la tienda de reunión al exterior del velo del testimonio para que esté de continuo delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Es decir, era un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Que ese aceite tenía que estar perennemente prendido como él estableció, desde la tarde hasta la mañana. Y que ese aceite simboliza la presencia del Padre en cuanto a conocimiento, verdad, espíritu, poder, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con usted, con el caminar. Usted tiene que llenarse de ese aceite. La Torá es un aceite que alumbra. Su espíritu es un aceite que alumbra. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36, Primera de Reyes, capítulo 11, aquí estamos. Me fui para el otro libro y es Primera de Reyes. Aquí estoy. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36, ¿qué nos dice? Y a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para que poner mi nombre allí. ¿Qué pasó allí? Ahí ya las tribus habían sido dispersas por el Padre, por amor a David, su siervo, que le prometió que de su linaje, descendencia, vendría el Mesías. Entonces, lo que está escogiendo un rey que sea como una lámpara. ¿Para qué? Para alumbrar al pueblo, que sea una persona de honestidad, transparencia, que pudiera tener una relación con el Padre y que esa lámpara, esa verdad, ese conocimiento generacionalmente iba a pasar de todos los reyes, desde David hasta que viniera el Mesías. Eso es lo que está diciendo, la lámpara de Israel, para que no se apague. ¿Por qué? Porque si no hay un rey con el conocimiento que tuvo David y con lo que trajo el Mesías, esto hubiese sido un caos. Esto hubiese sido un caos. En el mismo capítulo 15, de ahí mismo, Primera de Reyes, en el verso 4, también nos dice casi lo mismo. ¿Qué nos dice? Que por amor a David, Jehová, su Dios, le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, manteniendo en pie Jerusalén. Está hablando de Salomón, para que Salomón transmitiera lo que adquirió su padre, el conocimiento, la sabiduría, tuviera el conocimiento de la Torah, para que se los transmitiera de David a Salomón, Salomón a sus generaciones, y así sucesivamente. Es eso lo que está diciéndonos allí. Vamos a ir al Salmo 119, verso 105, para ver qué nos dice. Salmo 119, verso 105. Mire qué bonito y qué hermoso esta palabra que dice en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, de lo que del conocimiento que tienes de la Torah, no para envanecerte
y sentirte orgulloso y grande, no. Sino al saber, tú sabiendo el bien y el mal, tú sabes cuál es el camino que has de seguir. Y que la Torá, ese aceite que es la Torá, alumbra tu caminar. Y dice que es lámpara a mis pies. Es decir, te guían los pasos para saber lo que vas a hacer para el bien. Es eso lo que nos está diciendo allí. El Salmo 132 también nos dice algo. ¿Qué nos dice el Salmo 132? Salmo 132, verso 17. Y allí haré retoñar para ti un vástago y dispondré una lámpara para mi ungido. Ahí está hablando del linaje de Isaí, que vendría David. Y que vendría David también ¿para qué? Para que viniera el Mesías, Yahoshua. Es decir, que esta persona, a través de ese linaje, iba a ser la lámpara para Israel, como lo fue David y lo ha sido el Mesías para las naciones. Vamos a ir al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios 6, verso 23. Mire cómo dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida, la reprensión del que corrige. Es decir, que tú vas a corregir a la persona según la verdad, y dice que esa persona va, como quien dice, a hacer el cambio. Si estaba desviado, bueno, la persona que tiene el conocimiento la va a llevar, le va a decir 4 verdades y la va a poner en el camino. Entonces vamos viendo que el Padre es misericordioso y tú al tener ese conocimiento de la verdad, que vamos a ir disipando y dilucidando esta gran verdad, usted va a saber cuándo va a venir su Mesías. Entonces en el capítulo 13 de Proverbios, en el verso 9, también nos dice otra cosa. La luz de los justos difunde alegría, pero la lámpara de los impíos será apagada. Es decir, usted es luz dentro del mundo, entre las naciones. Y dice que la lámpara del impío se apagará. ¿Por qué? Porque está lleno de maldad. No tiene nada que ofrecer. En cambio, el que tiene el conocimiento de la Torah, la gente se va a dar cuenta. Este hombre está hablando verdades porque la vive. No solamente las habla, las vive. Proverbio 20, verso 27. ¿Qué nos dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña las profundidades del alma. Ahí está. Lámpara de Jehová. Es que el espíritu del hombre, es decir, el discernir. Miren, el Padre quiere que usted y yo conozcamos esta verdad, como yo la conocí porque Él me la hizo saber. El número 10 tiene una connotación en el mundo hebreo, es decir, los números tienen un valor. El número 10 es el punto primario que conecta lo espiritual con el mundo material, lo doble. La yo representa el impronunciable nombre de ¿quién? De Jehová, Dios. La yo igual con la va es una unidad única en sí misma. Nombra aquí una cita, menciona el Talmud, pero lo importante es que usted sepa que el número 10 tiene como autoridad, poder, es el gobierno. Y dice que la letra yo es inválida, se presta especial atención en incluir las 3 opiniones, en la construcción y sobre todo la yo en las Sagradas Escrituras. Es decir, siempre va en función de construcción. El número 5 también. Veámoslos. El Mesías habló de 10 vírgenes, pero la divide en 5. 5 de un lado y 5 para otro. ¿Qué representa el número 5? Representa la Torah. Son los 5 libros. Éxodo, Génesis, Bereshit, Shemot, Levítico, Baikra, Bamidbar y Deuteronomio, Devarim. Pero también tiene los 5 ministerios. Los 5 ministerios son Shelahim, apóstoles, profetas, moré, maestros, evangelistas y pastores, roe. Entonces, si los 5 ministerios no tienen el conocimiento de la Torah, dificulta que puedan llevar en un ministerio correctamente.
Y si la cosa es que no tienen la Torah, dificulta también que se puedan llevar los 5 ministerios. Es decir, los dos se entrelazan. Pero, en su orden, la fiesta número 5, y si usted ve el número 5 en la creación, tiene que ver con animales, con multitud, peces. Y el Mesías habló de cuando él venía, iba a echar una red al mar, la red barredera, y que cuando reuniera, que sacara la red barredera, iba a poner peces a su derecha y peces a su izquierda. Ya le estoy dando pista, ya le estoy dando pista. Vamos al número 5, que es lo que le estaba explicando. El número 5, símbolo de divinidad, gentileza, especificación, simboliza la fácil creación del mundo por el aliento de Jehová. La Jai nos enseña a imbuir nuestras vidas con santidad y reconocimiento a quien, a Jehová. La Jai representa el arrepentimiento, la misericordia, la tolerancia hacia el prójimo y la manifestación de Jehová en el silencio. Indica la parte femenina virtuosa como el prefijo o como el artículo definido, completamente de la ¿qué? De la creación, de la Shejinah de él. Simboliza también la casa del mundo, tiene una ventana, esta ventana abre la visión hacia los otros mundos, simboliza también el nombre del Creador como la plenitud del mundo. Lo que le está diciendo, cuando creó el mundo, los animales, después crea el hombre el 6º día y el 7º reposa. ¿Qué más nos dice? Nos conecta con la estructura principal. Nos enseña que los dos espacios abiertos de la Jai indica que inclusive cuando una persona desciende espiritualmente a través del fondo, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse. Esto está simbolizado por la pequeña puerta que permanece abierta entre el espacio del pie izquierdo y el techo de la letra. Es decir, si usted se fija, no es casualidad que cuando aparece el Mesías era porque Juan estaba anunciando las buenas nuevas del reino. Es decir, que había llegado, y es exactamente en el tiempo de la fiesta del otoño. Entonces ya queda dilucidado y queda específico que el Mesías, le estoy dando la otra pista. ¿Cuál es la pista? Juan empezó a anunciar el Evangelio en el tiempo que se le conoce como el tiempo, cuando se destruyó el templo, hasta la fiesta de Yom Kippur, hay 40 días. Pero exactamente en el día 30 de ese día que entramos en el tiempo del otoño y que comienza la 5ª fiesta, que se conoce como Yom Teruah, como el sonido de chofar, dice sonar, trompetazo, va a aparecer el Mesías. Y entonces, si usted, ya se lo dije, ¿cuándo va a aparecer el Mesías? En una fiesta conocida como Yom Teruah. Y entonces vamos a ir, ya le hablé del Salmo 105, del 132 y de las citas que están en Proverbios. ¿Y qué simboliza el aceite? El aceite simboliza el conocimiento de la Torá y que esos 5 ministerios tienen que conocer la Torá para poder llevar a cabo la obra del Mesías. Y que el Mesías va a aparecer en esa fiesta. Vamos entonces al libro de Mateo, para ir culminando. Me quedé en el verso 10, que dice, pero mientras iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas entraron a la fiesta de boda y fue cerrada la puerta. Y aquí la otra pista. En el pueblo de Israel, se conoce que el abrir y cerrar de puerta tiene que ver exactamente el espacio que hay 10 días. Se abren las puertas en la fiesta de Yom Teruah y se cierra específicamente en el día de Yom Kippur, en el Yom HaKippurim. Y eso es lo que está diciendo el Mesías, que se va a cerrar la puerta y que hay un espacio que el pueblo tiene que salir y llenarse de ese aceite y tener ese aceite antes que venga el Mesías. Porque el Mesías no va a regresar cualquier día, va a regresar en la fiesta del otoño y ya sabemos el día. ¿Qué más nos dice? Luego, las otras vírgenes también llegan diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, dijo en verdad que no las conoció, porque velá pues, ya que no sabe el día y la hora.
El día y la hora es un fenómeno natural que se da en el pueblo de Israel. Y en ese día, perdón, los días, las noches eran más tempranas, es decir, empezaba a oscurecer entre 4 o 5 por ese fenómeno que se da exactamente en el Medio Oriente, y la gente, como ese fenómeno se daba y los días eran más cortos y las noches eran más largas, es decir, comenzaban más temprano incluso, nadie sabía el día y la hora. Y lo que está haciendo referencia el Mesías es a ese día. Entonces, si usted ya tiene este conocimiento que le estoy explicando, usted sabe cuándo va a venir el Mesías. Y que usted tiene que empezar a celebrar la fiesta que está en el libro de Levítico. Porque ese es el día que él estableció para su regreso. Ahora, hay 10 días que están allí. Y lo más seguro es que él, cuando él venga, va a ser finalizando esos días. O bueno, él escogerá cuál va a ser ese día. Pero ya sabemos que es en la fiesta del otoño. Y en la fiesta de Yom Teruah. Vamos ahí al libro de Lucas. Lucas, capítulo 11, verso 34. Mire lo que nos dice Lucas, capítulo 11, verso 34. Vamos a leer el 33. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto, sino que el candelabro es ¿para qué? El candelero, para los que entran vean con luz. Y dice, la lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando este es malo, todo tu cuerpo estará oscuro. Mira pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso, como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Lo que tú ves, lo que miras, aún determina lo que tú vas a hacer. Si tú miras lo malo, por supuesto, no vas a tener ningún tipo de luz que alumbre. Cuando tú miras la Torah, las enseñanzas que el Padre quiere que tú vivas, que vivas para Él, que vivas para tu esposa, que respete, que honres, y que sobre todo tengas el conocimiento de la Torah, y que seas lleno de su rúa, tú vas a hacer luz, no solamente para ti, sino para otros. Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 12, se define lo que yo digo y se aclara el panorama de las bodas. Porque dice el Mesías, deja que le cierre la puerta. Cuando cerró la puerta es en el día de Yom Kippur. Dice que empezaron a tocar las 10 vírgenes, eso lo vimos en Mateo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Él le dijo, no los conozco. ¿Por qué? No lo conoce, ¿por qué? Porque no se llenaron del aceite, no tuvieron esta verdad, no celebraron lo que él estableció y no hicieron lo que él dijo. Entonces, el mundo cristiano, sin ánimo de faltarle respeto, todo lo contrario, sino que salgan de ahí y puedan conocer esto, entonces usted va a saber cuándo va a ser el Mesías y usted va a entrar a las bodas del Cordero y no le van a cerrar la puerta en la cara, porque el Mesías no va a aparecer en cualquier día del año, no, es en ese tiempo. Entonces en el capítulo 12, verso 35 dice, esté ceñido vuestros lomos y encendida vuestra lámpara, y sé semejante a hombres que guardan a su señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue llame, le abran al instante. Oiga, ¿cómo termina ya? Va a cerrar la puerta por aquí, para que le abran, usted sabe cuándo van a abrir esas puertas y cuándo se va a cerrar. Y dice, bienaventurados aquellos siervos, quienes cuando venga su señor le halle, velando, de cierto digo que se ceñirá y los reclinará a la mesa, pasando le servirán. Y aunque vengan en la segunda, y aunque venga en la tercera vigilia, los halle así, bienaventurados son aquellos. Pero sabe esto, que si el amo de la casa supiera a la hora que va a venir, el ladrón no dejará forzar a su casa. También vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que menos pensáis. Ahí está, les dije la pista, lo que sucede ese día, y ya sabemos que es ese día. Vamos para finalizar el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 5. Capítulo 4 de Apocalipsis, verso 5.
Y dice, del trono salían relámpagos, voces, truenos. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí tiene que combinar Jomá. Son los 7 espíritus del Padre. Y es una combinación que usted tiene que tener para conocer esta verdad. Entonces, hermanos, no me queda más que decirle, vuélvase al Padre, haga el retorno, haga la Teshuvá, haga el Tikkun y el Debekut, para que usted pueda disfrutar de qué día va a venir el Mesías y va a entrar después a lo que es el Yom Kippur, luego a la fiesta de Sukkot. Y el otro mundo, que se le conoce como la octava fiesta, que estaremos por siempre delante del Padre y el Mesías, y le veremos tal cual como es. Hermano, yo espero que este estudio haya sido de edificación para su vida, para como lo ha sido para conmigo. Espero que hayan disfrutado de esta enseñanza, las 10 vírgenes y dónde está usted. Shalom, amados. Shalom.